Hola a todos. Bienvenidos a este canal donde exploramos las verdades más profundas y reveladoras de la fe cristiana. Hoy, te invito a acompañarme en un viaje hacia una de las preguntas más importantes de la vida. ¿Qué sucede cuando morimos? Si alguna vez te has preguntado hacia dónde vamos después de la muerte, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva para siempre. Si no lo has hecho aún, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. También dale like a este video y compártelo con tus amigos y familiares, para que ellos también puedan aprender y reflexionar. Ahora, profundicemos juntos en lo que la Biblia tiene que decir sobre nuestro destino eterno. Comencemos. La muerte es un tema que a menudo genera miedo y confusión. Para muchas personas es el final de todo, para otras, el comienzo de algo desconocido. Sin embargo, para los creyentes cristianos, la muerte no es algo que temer, sino algo que anticipamos con esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos enseña que la muerte es el portal que nos lleva a la eternidad con Dios. Esta creencia no solo transforma nuestra manera de vivir, sino también nuestra manera de enfrentar la muerte. En este video exploraremos lo que la Biblia dice sobre este tema crucial y cómo esta enseñanza puede cambiar la forma en que vemos nuestro futuro. En la Biblia encontramos numerosas referencias que nos enseñan a no temer la muerte. En Filipenses 1:21, el apóstol Pablo dice: «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Esto refleja una visión clara y profunda de la muerte. Para los cristianos, la muerte no es una derrota, sino una victoria. La vida en este mundo es temporal, pero la vida con Cristo es eterna. Cuando comprendemos esto, entendemos que el dolor y el sufrimiento de este mundo son pasajeros, y que nos espera una vida gloriosa junto a nuestro Salvador. Además, la Escritura nos asegura que cuando morimos, nuestros cuerpos físicos pueden descansar, pero nuestras almas no están dormidas ni inconscientes. Al morir, los cristianos entramos directamente en la presencia de Cristo. Esto se refleja en pasajes como 2 Corintios 5:8, donde Pablo escribe: «Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor». Esta verdad bíblica nos llena de consuelo, ya que sabemos que, al partir de este mundo, estaremos en un lugar de paz, sin dolor, junto a Dios. El concepto de la muerte como una transición a la vida eterna también está vinculado a la resurrección de Cristo. Jesús fue el primero en vencer la muerte, y su resurrección es la promesa de que, así como Él resucitó, nosotros también lo haremos. En 1 Corintios 15, 54-55, leemos: «La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?». Con estas palabras, la Biblia nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y es una palabra de vida eterna. Es importante entender que nuestra esperanza en la vida después de la muerte no se basa en tradiciones humanas, sino en la verdad revelada en las Escrituras. Algunos creen en ideas como el purgatorio o el sueño del alma, pero como veremos más adelante, estas doctrinas no se alinean completamente con lo que la Biblia enseña. Nuestra única autoridad es la palabra de Dios, y en ella encontramos claridad sobre lo que nos espera después de esta vida. Entonces, ¿qué sucede exactamente en el momento de la muerte? La Biblia nos enseña que cuando un creyente muere, su alma va directamente a la presencia de Dios. Este es un tema central en la fe cristiana, ya que la promesa de estar con Cristo después de la muerte es lo que nos llena de esperanza. Al morir, no simplemente desaparecemos ni quedamos en un estado de inconsciencia. Nuestra alma se reúne con Cristo, mientras nuestro cuerpo espera la resurrección en su segunda venida. En resumen, la muerte es solo el comienzo de una nueva vida para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Aunque dejamos este mundo caído,
entramos en un estado de perfección, sin dolor ni sufrimiento. En los próximos segmentos, profundizaremos en lo que la Biblia dice sobre el destino de los no creyentes, el concepto del purgatorio y cómo debemos vivir nuestras vidas a la luz de estas verdades eternas. Pero antes de seguir, te invito nuevamente a reflexionar sobre la importancia de tener una relación personal con Cristo, ya que solo a través de Él podemos tener la certeza de la vida eterna. Mientras que los cristianos tienen la promesa de estar con Cristo después de la muerte, la Biblia también habla claramente sobre el destino de aquellos que rechazan a Dios. Para aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador, la muerte no trae esperanza, sino juicio. Hebreos 9:27 lo expresa con claridad. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto significa que, después de la muerte, cada persona enfrentará un juicio ante Dios, y su destino eterno dependerá de su relación con Cristo. Algunos creen que después de la muerte, los incrédulos simplemente dejan de existir, o que pasan a un lugar de purificación temporal antes de enfrentar su destino final. Sin embargo, la Biblia no enseña que haya un segundo chance después de la muerte. Lucas 16, 22, 23 nos presenta la historia del rico y Lázaro, donde Jesús describe cómo el alma del incrédulo va a un lugar de tormento después de la muerte, mientras que el creyente es llevado a un lugar de consuelo. Esta historia deja en claro que hay una separación definitiva entre los destinos de los justos y los impíos. A lo largo de la Escritura, vemos que el destino de los incrédulos está vinculado al juicio eterno. En Apocalipsis 20, 11, 15, se describe el juicio final, donde los muertos, grandes y pequeños, son juzgados de acuerdo con sus obras. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Este es un destino trágico, pero también es una advertencia para aquellos que aún tienen la oportunidad de arrepentirse y aceptar la salvación que Cristo ofrece. El concepto del juicio eterno puede ser difícil de aceptar para algunos, pero es una realidad que la Biblia enseña consistentemente. Jesús mismo habló más sobre el infierno que cualquier otro personaje en la Biblia. En Mateo 25:41, Él dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esto muestra que el infierno no es un lugar de simple castigo temporal, sino un estado de separación eterna de Dios, donde el sufrimiento es perpetuo. Este destino no es lo que Dios desea para nadie, pero es el resultado natural de rechazar su oferta de salvación. Es importante entender que el castigo eterno no es una decisión arbitraria de Dios. Desde el principio de la creación, Dios nos ha dado libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, entre la obediencia a su voluntad o el rechazo. Dios es justo y santo, y aunque su amor es infinito, su justicia también lo es. La separación eterna de Dios es el resultado de rechazar deliberadamente la salvación que Él ha provisto a través de Jesucristo. En Romanos 6:23, Pablo nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La historia de Lázaro y el hombre rico también nos enseña que, después de la muerte, no hay más oportunidades para arrepentirse. Una vez que hemos pasado de esta vida a la siguiente, nuestras decisiones en esta vida determinarán nuestro destino eterno. El hombre rico, en Lucas 16, pide a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos para que no sufran el mismo destino, pero la respuesta es clara. Ya han tenido la ley y los profetas para advertirles. Esto enfatiza la importancia de tomar decisiones de fe mientras aún estamos vivos, ya que después de la muerte, el destino está sellado. Como cristianos, es nuestra responsabilidad compartir este mensaje con aquellos que no conocen a Cristo. La realidad del juicio eterno debería motivarnos a proclamar el Evangelio con urgencia. No estamos llamados a condenar a los demás,
sino a mostrarles el amor de Dios y la esperanza de salvación a través de Jesucristo. Mientras haya vida, hay esperanza, y la oferta de gracia está disponible para todos. Pero, como nos enseña la Biblia, debemos actuar ahora, porque después de la muerte será demasiado tarde para arrepentirse. En el próximo segmento, hablaremos sobre doctrinas populares como el purgatorio y por qué no están alineadas con las enseñanzas bíblicas. Una de las doctrinas más discutidas en la historia del cristianismo es la creencia en el purgatorio. Según la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, el purgatorio es un estado temporal donde las almas de los creyentes que no están completamente purificadas de sus pecados pasan por un proceso de purificación antes de entrar en el cielo. Esta doctrina se basa en tradiciones e interpretaciones de ciertos textos apócrifos, como 2 Macabeos 12:42-45, que menciona la oración por los muertos. Sin embargo, esta enseñanza no se encuentra en las escrituras canónicas. La Biblia no habla directamente del purgatorio, y la enseñanza sobre la salvación en las escrituras es clara. Jesús pagó el precio completo por nuestros pecados en la cruz. Juan 19:30 registra las últimas palabras de Jesús antes de morir. Consumado es. Esto significa que el sacrificio de Cristo fue suficiente para expiar todos nuestros pecados. No necesitamos pasar por un proceso adicional de purificación después de la muerte, porque Jesús ya hizo todo lo necesario para reconciliarnos con Dios. La idea de que necesitamos añadir algo a la obra redentora de Cristo contradice lo que la Biblia enseña. Además, Hebreos 9:27 dice claramente: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este versículo no deja espacio para la idea de un proceso intermedio como el purgatorio. Una vez que morimos, nuestras almas se presentan ante Dios para el juicio. Para los creyentes, este juicio es una entrada al cielo, no un periodo de purificación. La justicia de Dios fue satisfecha completamente a través de la muerte de Jesucristo, y no hay necesidad de más sacrificios o procesos de purificación. Otra doctrina que ha causado confusión es la creencia en el sueño del alma. Según esta doctrina, cuando una persona muere, su alma entra en un estado de inconsciencia, similar al sueño, hasta la resurrección en el último día. Esta enseñanza fue promovida principalmente por algunos grupos durante la Reforma, pero no tiene un respaldo sólido en las Escrituras. Aunque algunos versículos bíblicos se refieren a la muerte como un sueño, este lenguaje es más bien una metáfora que describe la temporalidad de la muerte, no un estado literal de inconsciencia. La Biblia es clara en que, después de la muerte, las almas de los creyentes van directamente a estar con el Señor. Como mencionamos antes, 2 Corintios 5:8 dice que preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Esto indica que inmediatamente después de la muerte, estamos con Cristo, no en un estado de sueño o inconsciencia. Además, Jesús le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esto muestra que no hay un periodo de espera inconsciente, sino una transición inmediata a la presencia de Dios. El sueño del alma también ignora otros pasajes que describen una conciencia activa después de la muerte. En Apocalipsis 6, 9, 11, por ejemplo, vemos a las almas de los mártires clamando a Dios por justicia, lo que indica que están conscientes y activos en la presencia de Dios. Este pasaje refuerza la enseñanza de que nuestras almas no duermen después de la muerte, sino que están plenamente vivas y presentes con el Señor. En resumen, tanto la doctrina del purgatorio como la del sueño del alma no son consistentes con la enseñanza bíblica. La Biblia nos enseña que, al morir, los creyentes entran inmediatamente en la presencia de Dios, sin necesidad de purificación adicional, ni de pasar por un estado de inconsciencia. Nuestra esperanza está en Cristo y en la promesa de vida eterna con Él. En la siguiente parte, hablaremos sobre la resurrección y la nueva creación que Dios ha prometido
para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Una de las promesas más gloriosas de la fe cristiana es la resurrección de los muertos. No solo nuestras almas estarán con Cristo después de la muerte, sino que también experimentaremos una resurrección física en el último día. Esta enseñanza está en el corazón del Evangelio y es una fuente de esperanza para los creyentes. En 1 Corintios 15, 52-53, Pablo describe este evento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta promesa nos asegura que la muerte no es el final. La resurrección de los muertos no es solo un concepto simbólico o espiritual. La Biblia enseña claramente que nuestros cuerpos físicos serán transformados y resucitados en la segunda venida de Cristo. Filipenses 3, 20-21 nos dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria». Esto significa que nuestros cuerpos actuales, sujetos al pecado y a la muerte, serán transformados en cuerpos glorificados, semejantes al de Cristo resucitado. La resurrección es una promesa para todos los creyentes. Aunque nuestros cuerpos físicos pueden morir y volver al polvo, como se menciona en Génesis 3:19, la historia no termina ahí. En el momento de la resurrección, recibiremos cuerpos eternos que no estarán sujetos al dolor, al envejecimiento o a la enfermedad. Este es un aspecto fundamental del plan de redención de Dios. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos. Esta es la culminación de nuestra salvación, el momento en que la victoria final sobre el pecado y la muerte será plenamente realizada. La resurrección también está vinculada a la nueva creación que Dios traerá. En Apocalipsis 21, 1-4, leemos acerca de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios hará su morada entre los hombres. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta nueva creación será el hogar eterno de todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. Será un lugar de perfecta paz, donde el pecado, la muerte y el sufrimiento ya no tendrán cabida. Es importante destacar que la nueva creación no será simplemente una mejora de este mundo caído. Será completamente renovada y perfecta. Romanos 8:21-22 nos enseña que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando ansiosamente la manifestación final de los hijos de Dios en la resurrección, cuando el plan redentor de Dios se complete. Esta esperanza de la nueva creación nos da fuerza para perseverar en medio de las dificultades de esta vida, sabiendo que algo mucho mejor nos espera. La resurrección y la nueva creación son también el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a lo largo de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, encontramos profecías que apuntan a un futuro en el que Dios restaurará todas las cosas. En Isaías 65:17, Dios dice: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Estas promesas se cumplieron parcialmente con la primera venida de Cristo, y se completarán en su segunda venida cuando todo sea restaurado y hecho nuevo. En conclusión, la promesa de la resurrección y la nueva creación es una parte esencial del mensaje cristiano. No solo tenemos la esperanza de estar con Cristo inmediatamente después de la muerte, sino también la certeza de que nuestros cuerpos serán resucitados y glorificados en el futuro. Viviremos en un mundo completamente nuevo, donde la presencia de Dios será tangible y todo sufrimiento habrá terminado. Esta esperanza debe motivarnos a vivir nuestras vidas en santidad y en gratitud, sabiendo que lo mejor aún está por venir. En la siguiente parte,
hablaremos sobre cómo podemos vivir hoy a la luz de estas verdades eternas, sabiendo que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna con Cristo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo deberíamos vivir hoy? La Biblia nos llama a vivir con la eternidad en mente, no solo enfocándonos en lo que es temporal. Colosenses 3:2 nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto significa que, aunque vivimos en este mundo, no debemos poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en lo que tiene valor eterno. Uno de los mayores desafíos para los cristianos es no quedar atrapados en los afanes de este mundo. Las preocupaciones del día a día, las responsabilidades y los problemas pueden distraernos de nuestra verdadera misión. Sin embargo, Jesús nos recordó en Mateo 6:19-21 que no debemos acumular tesoros en la tierra, donde el moho y la herrumbre los destruyen, sino en el cielo, donde estarán seguros por la eternidad. Cuando vivimos con esta perspectiva, nuestras prioridades cambian y comenzamos a enfocarnos más en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y con los demás. Además, saber que nuestro tiempo en este mundo es temporal nos motiva a vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. En 1 Pedro 1:15-16 se nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. Esto no significa que debemos vivir de manera perfecta, sino que debemos buscar imitar a Cristo en todo lo que hacemos. Cada decisión, cada palabra y cada acción deberían ser hechas con la conciencia de que estamos representando a Dios en este mundo. Vivir a la luz de la eternidad también nos desafía a ser mayordomos fieles de los dones y recursos que Dios nos ha dado. En la parábola de los talentos, Jesús nos enseña que cada uno de nosotros ha recibido dones y oportunidades para usarlos para su gloria. No estamos aquí solo para complacernos a nosotros mismos, sino para servir a Dios y a los demás. En Mateo 25:21 leemos la recompensa que espera a aquellos que han sido fieles. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Este es el llamado para cada creyente, usar su vida para el propósito de Dios, sabiendo que será recompensado en la eternidad. También es importante recordar que nuestras pruebas y sufrimientos tienen un propósito eterno. Aunque en el momento pueden parecer insoportables, la Biblia nos asegura que nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Esto significa que cada dificultad que enfrentamos en esta vida tiene un propósito divino y nos prepara para la gloria que experimentaremos en la presencia de Dios. Esta perspectiva nos da fuerza para soportar las pruebas, sabiendo que no son en vano. Vivir con la eternidad en mente también nos impulsa a compartir el Evangelio con aquellos que no conocen a Cristo. Sabemos que la vida es corta y que cada persona enfrentará un destino eterno. Esto debe motivarnos a hablarles del amor y la salvación que solo se encuentran en Jesucristo. Jesús nos dio la gran comisión en Mateo 28:19-20 y nos llama a ser sus testigos hasta los confines de la tierra. No hay mayor acto de amor que compartir con otros la esperanza de la vida eterna. En resumen, vivir a la luz de la eternidad transforma completamente nuestra perspectiva de la vida. Nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa, a vivir con santidad, a ser mayordomos fieles, a soportar las pruebas con paciencia y a compartir el Evangelio con los demás. Cada día que vivimos en este mundo es una oportunidad para acercarnos más a Dios y cumplir con su propósito para nuestras vidas. En la próxima parte, reflexionaremos sobre el llamado final que Dios nos hace a estar listos para su regreso. Una de las enseñanzas más claras de Jesús durante su ministerio fue la importancia de estar preparados para su regreso. En Mateo 24:44, Él dijo: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este llamado a la preparación no es solo para el futuro,
sino para cada día. No sabemos el día ni la hora en que Cristo volverá, pero debemos vivir como si fuera hoy. Este es un recordatorio constante de que nuestra vida en la tierra es temporal, y debemos estar siempre listos para encontrarnos con nuestro Salvador. Estar preparados para el regreso de Cristo no se trata solo de vivir con expectativas, sino de asegurarnos de que nuestras vidas reflejan su voluntad y sus enseñanzas. Jesús utilizó varias parábolas para ilustrar la importancia de la preparación espiritual. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13, vemos que 5 de ellas estaban listas para la llegada del novio, mientras que las otras 5 no lo estaban. La lección de esta parábola es clara. Debemos vivir con nuestras lámparas espirituales encendidas, llenas del aceite de la fe y la obediencia, para estar listos cuando Cristo regrese. Además, el apóstol Pedro nos exhorta en 2 Pedro 3, 10, 12 a estar preparados y a vivir en santidad, ya que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esta imagen nos recuerda que el regreso de Cristo será inesperado para muchos, pero no debería ser una sorpresa para los creyentes que viven con un sentido constante de vigilancia espiritual. Pedro nos anima a esperar y apresurar la venida del Señor, lo cual significa que no solo debemos estar preparados, sino que también debemos anhelar su regreso con gozo y esperanza. En cuanto a cómo debemos prepararnos, la Escritura es clara. La preparación comienza con una relación auténtica con Jesucristo. En Juan 14:6, Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esto significa que la única manera de estar verdaderamente preparados para la eternidad es a través de la fe en Cristo y su obra redentora en la cruz. No podemos ganar nuestra salvación a través de nuestras propias obras o méritos, sino que debemos confiar completamente en lo que Jesús hizo por nosotros. Parte de estar preparados también implica vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. En Mateo 7:21, Jesús advierte: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Esto nos enseña que nuestra fe debe ser acompañada por acciones que reflejen la transformación de nuestro corazón. No se trata solo de creer, sino de vivir una vida que demuestre nuestra devoción y obediencia a Cristo. Así es como permanecemos vigilantes y preparados para su venida. Estar preparados también significa que debemos perseverar en nuestra fe, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones. En Mateo 24:13, Jesús dijo: «Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Esto nos muestra que la preparación no es un acto único, sino un compromiso continuo a lo largo de nuestra vida. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar los desafíos que enfrentemos, sabiendo que la recompensa eterna nos espera. Las dificultades de esta vida no deben desviarnos de nuestro enfoque en la promesa de la vida eterna con Cristo. Finalmente, la preparación implica estar siempre listos para compartir el Evangelio con los demás. En 1 Pedro 3:15, se nos dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es un recordatorio de que, mientras esperamos el regreso de Cristo, también tenemos la responsabilidad de proclamar su verdad a quienes aún no lo conocen. Estar preparados no es solo para nosotros, sino también para ayudar a otros a estar listos para el día del Señor. En la conclusión de nuestra reflexión sobre la muerte y la vida eterna, es importante hablar del juicio final. La Biblia nos enseña que, al final de los tiempos, todos compareceremos ante el trono de Dios para ser juzgados. Apocalipsis 20, 11, 12. Nos ofrece una visión de este momento. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos.
Este pasaje describe cómo cada persona será juzgada de acuerdo a sus obras, y aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán condenados al lago de fuego. El juicio final es un evento temido por muchos, pero para los creyentes en Cristo es un momento de esperanza. En Romanos 8:1 leemos: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que, aunque todos compareceremos ante Dios, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo serán justificados por su sacrificio en la cruz. No seremos juzgados por nuestros pecados, porque Jesús ya pagó el precio completo por nosotros. Este es el fundamento de nuestra seguridad y paz en el día del juicio. Para aquellos que no han aceptado a Cristo, el juicio final será un momento de condenación. Como mencionamos antes, Apocalipsis 20:15 dice: Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el destino final de los que rechazan el regalo de salvación ofrecido por Dios. Es una advertencia solemne para todos nosotros. La vida eterna con Dios es un regalo gratuito, pero debemos aceptarlo a través de la fe en Cristo. Aquellos que eligen rechazar esta oferta enfrentarán una eternidad separados de Dios. Para los creyentes, el juicio final no es el fin, sino el comienzo de la vida eterna en la presencia de Dios. Apocalipsis 21:3-4 nos ofrece una imagen gloriosa de lo que nos espera. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa final para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Un lugar sin sufrimiento, donde viviremos para siempre en la perfecta presencia de Dios. La nueva creación será un lugar de perfecta comunión con Dios. En ese día, todo lo que es imperfecto y caído será restaurado. No habrá más pecado, enfermedad o muerte. Todo será hecho nuevo, y viviremos en un estado de plenitud que no podemos ni imaginar en esta vida. Esta es la esperanza gloriosa que nos sostiene en medio de las dificultades de este mundo. No importa cuán duras sean nuestras circunstancias actuales, sabemos que nuestro destino final es estar con Dios en la nueva creación. El juicio final también nos recuerda la importancia de vivir una vida que refleje nuestra fe en Cristo. Aunque no seremos condenados por nuestros pecados, seremos recompensados por nuestras obras. En 2 Corintios 5:10, Pablo dice: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto nos anima a vivir una vida de fidelidad y servicio a Dios, sabiendo que nuestras acciones en esta vida tienen un impacto eterno. En conclusión, el juicio final y la eternidad son temas que nos llaman a la reflexión seria sobre nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Para los creyentes, el juicio es un momento de gozo, donde finalmente estaremos con nuestro Señor para siempre. Para los no creyentes, es un llamado a arrepentirse y aceptar la salvación antes de que sea demasiado tarde. El mensaje de la Biblia es claro: solo a través de Jesucristo podemos tener la seguridad de la vida eterna. Si aún no lo has hecho, hoy es el día para poner tu fe en Él y asegurar tu lugar en la eternidad con Dios. A lo largo de este video, hemos explorado lo que sucede cuando morimos, basándonos en las enseñanzas de la Biblia. Hemos visto que para los creyentes en Cristo, la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna con Dios. También hemos aprendido sobre el juicio final, la resurrección de los muertos y la promesa de la nueva creación, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Este es el destino glorioso que nos espera a todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Pero también hemos hablado del destino trágico que espera a aquellos que rechazan a Dios. La Biblia nos advierte claramente sobre el juicio eterno
para los que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Esta es una llamada urgente para todos. La vida es corta y el tiempo es limitado. Hoy es el día de la salvación. Si aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo, te invito a hacerlo hoy. Dios te ama y quiere que pases la eternidad con Él, pero es una decisión que solo tú puedes tomar.